No volveré a pisar su casa nunca más, suegra. En el instante en que Fernanda, la esposa de mi hijo, dijo esas palabras, sentí que el corazón se me detenía por un segundo. A mis 69 años, yo, Carmen García, me quedé en silencio, observando fijamente aquella escena. Con todo respeto, a partir de hoy cortamos toda relación con usted. La expresión de Fernanda era fría y cargada de una falsa amabilidad. No había enojo ni tristeza, solo esa sonrisa cínica que tanto duele. Hablaba con un tonito condescendiente, como si me estuviera haciendo un favor. Mi hijo Diego permanecía sentado en el sofá sin decir una sola palabra. Simplemente apartaba la mirada hacia el piso. Respiré profundo y respondí con la voz más tranquila que pude encontrar. Ya veo, lo entiendo. Al pronunciar estas breves palabras, extrañamente, mi corazón se sintió en paz. Más bien, sentí que una gran carga se desvanecía. Fernanda entrecerró los ojos por un instante ante mi reacción tan calmada. ¿Acaso esperaba que me pusiera a llorar y a rogarle? Pero de inmediato volvió a su actitud altanera de siempre. Ante esa sonrisa fría y tan calculada de Fernanda, me levanté lentamente y le devolví la sonrisa. Ellos aún no comprendían el verdadero significado de mi gesto. A partir de ese día, algo comenzó a moverse silenciosamente dentro de mí. Si miro hacia atrás, cuando mi hijo Diego entró a la universidad, lo apoyé con 935,000 pesos mexicanos para sus gastos educativos. Cuando nació mi nieto también les di un buen dinero como regalo. Y hace 5 años, cuando construyeron su casa, fui yo quien aportó los 550,000 pesos mexicanos para el enganche. Trabajé durante 38 años como consultora senior en Grupo Inmobiliario Monterrey. Tras jubilarme, vivía tranquilamente gracias a los bienes que había acumulado. Al principio, Fernanda era una nuera muy dulce. Ay, suegrita, muchas gracias por todo, de verdad, es un ángel. Recuerdo cómo me decía eso siempre con una gran sonrisa y abrazos. Pero, pasado el 3er año de matrimonio, las cosas empezaron a cambiar. Ay, suegra, deje ahí. Usted ya no puede hacer esas cosas sola. Ese tipo de frases empezaron a colarse con un tono de fastidio. Para ser honesta, sus ideas ya pasaron de moda, hay que actualizarse. Me lo llegó a decir lanzándome una mirada helada y despectiva. Y, sin darme cuenta, mi hijo también fue cambiando. Es que mi mamá tiene una mentalidad muy anticuada, no la vas a cambiar. Cuando Diego dijo eso frente a ella, sentí que mi corazón se agrietaba un poco. Aquellas pequeñas espinas pronto se convirtieron en heridas profundas. Todo comenzó cuando me prohibieron ver a mi nieto. Antes, solía ir a visitarlos libremente al menos una vez por semana. Pero a partir de un día, me pusieron la restricción de ir solo una vez al mes, y por un máximo de 30 minutos. Suegra, entienda, el niño también tiene sus actividades y está muy ocupado. Fernanda decía eso, pero no era una excusa válida. Un niño de 5 años no puede estar tan abrumado de estrés. Incluso cuando iba a visitarlos llevándoles algún detalle, me rechazaban desde la puerta de la entrada. Ay, no se hubiera molestado. De verdad ya no traiga cosas. La puerta se cerraba acompañada de una voz cortante y seca. Ya ni siquiera aceptaban los dulces que elegía con tanto cariño. Había viajado hasta una pastelería lejana para comprar su pastel de 3 leches favorito, pero todo mi esfuerzo fue tratado como si fuera basura. Cada visita se redujo a una simple charla de pie en la entrada. Ya no me permitían dar un solo paso dentro de la casa. Los días en los que jugaba con mi nieto en la sala parecían un recuerdo lejano. Mientras esos días pasaban, sus palabras se volvían cada vez más crueles. Un día, estábamos comiendo en familia. Empecé a contar una anécdota del pasado, y Fernanda rodó los ojos con disgusto.
Lleva un buen rato repitiendo exactamente la misma historia. ¿No será que ya le está fallando la memoria, suegra? ¡Qué peligro! Fueron palabras que me oprimieron el pecho. Tal vez sí había repetido la historia, pero solo quería compartir recuerdos preciosos con mi familia. Hablar de cuando Diego era pequeño, del día en que dio sus primeros pasos. Como madre mexicana, para mí la familia y esos recuerdos lo son todo. Como para rematar, mi propio hijo intervino. Mamá, a lo mejor sí deberías ir pensando en buscar un asilo tranquilo. Un asilo. A mis 69 años, con la mente y el cuerpo en perfecto estado, nunca imaginé escuchar esas palabras salir de la boca de mi propio hijo. Camino todos los días, cocino y mantengo mi casa impecable. ¿Por qué tendría que ir a un asilo a encerrarme? Yo todavía tengo mucha energía, les dije, pero me ignoraron. Pero vivir sola ya es un riesgo para ti, entiéndelo. Las palabras de Diego no sonaban a preocupación genuina, sino a las de alguien que se quiere quitar un peso de encima. A partir de entonces, el trato fue empeorando. Teníamos un grupo de WhatsApp familiar, pero un día me di cuenta de que me habían sacado sin decir agua va. Lo noté cuando no me llegaron las fotos de la fiesta de cumpleaños de mi nieto. Oigan, no era hoy la fiesta del niño. Llamé por teléfono, y Fernanda me contestó con un suspiro de fastidio. Ay, sí, ya se terminó. Fue un festejo muy chiquito, la verdad, por eso ni le avisamos. Había un claro tono de malicia en su voz. Lo hicieron a propósito. No se molestó en ocultar la frialdad en sus palabras. Ya veo, fue lo único que pude responder. No me quedó más remedio que conformarme con imaginar a mi nieto disfrutando su pastel. Lo que terminó de romperlo todo fue el Festival del Día de las Madres en la escuela. Era un evento que esperaba con ansias cada año, pero esta vez no recibí ninguna invitación. Hasta el año pasado preparábamos la comida juntas y le aplaudíamos al niño. Todavía no puedo olvidar su carita cuando me decía: «Abuelita, mírame bailar. ¿Será que este año no me van a invitar?». Me armé de valor y le pregunté directamente a Diego. Mi hijo desvió la mirada y me contestó frotándose el cuello: «Mamá, la verdad, preferimos que esta vez no vayas». Cuando le pregunté la razón, su respuesta fue una puñalada. Para ser sincero, cuando estás ahí, el ambiente se vuelve muy pesado, que mi presencia oscurece el ambiente de mi propia familia. En el momento en que escuché eso, sentí como todo mi mundo se derrumbaba pedazo a pedazo. Además, la verdad es que usted no encaja con las otras mamás, continuó Fernanda. Y, con todo respeto, suegra, su ropa nos da un poquito de pena. Mi ropa. Siempre me he esforzado por vestir prendas limpias y decentes, pero a sus ojos de apariencias, supongo que me veía como una mujer pobre y vieja. A pesar de todo, yo seguía tragándome el orgullo y forzando una sonrisa. No quería que me alejaran. No quería perder el único vínculo que me unía a la sangre de mi sangre. Aferrada a ese amor de madre, había soportado cualquier humillación, pero tal vez todo eso fue un error terrible. Mi existencia se había convertido en un estorbo para ellos. Al darme cuenta de esto, una furia silenciosa comenzó a nacer en el fondo de mi pecho. Esta rabia apenas era una pequeña chispa, pero en ese momento yo no tenía forma de saber que pronto se convertiría en un incendio que lo consumiría todo. Y entonces llegó ese día. Mi hijo y su esposa me invitaron a comer después de semanas de ignorarme. «Mamá, ¿qué te parece si vienes a comer a la casa este domingo?». La llamada de Diego me dejó un poco desconcertada. Últimamente me habían tratado con la punta del zapato, pero pensé que, tal vez, se habían arrepentido y querían arreglar las cosas. Aferrada a esa tonta esperanza de madre, me dirigí a la casa de mi hijo. Ese día le compré un carrito de juguete a mi nieto, pero en la misma entrada,
Fernanda me lo quitó de las manos y lo dejó en un mueble. Suegra, de verdad, ya le dijimos que no le traiga estas cosas. Su voz era de hielo. Ni siquiera fingió una sonrisa. Cuando pasé al comedor, vi la comida que Fernanda había servido. Ándele, siéntese a comer. Su actitud parecía más forzada y tensa de lo normal. En el aire flotaba una atmósfera extraña, como si estuvieran a punto de dictar una sentencia. Habían pasado unos 30 minutos desde que empezamos a comer. De repente, Fernanda dejó los cubiertos sobre la mesa y se limpió la boca. Suegra, la verdad es que hoy la citamos para hablar de algo muy importante. Su voz tenía una firmeza arrogante. No volveré a pisar su casa nunca más. Al escuchar eso, mis manos se detuvieron en seco. Con todo respeto, a partir de hoy cortamos toda relación con usted. Cortar relación. El peso de esas palabras congeló el aire del comedor. Miré el rostro de mi hijo. Pensé que iba a reaccionar. Creí que defendería a su madre, como debe ser. Eso era lo que mi corazón quería creer. Pero Diego bajó la mirada al plato y con una voz cobarde murmuró: «Mamá, yo también ya llegué a mi límite, entiéndenos». Límite. ¿Exactamente cuál era su límite de qué? Sinceramente, lidiar contigo ya es una carga muy pesada para nuestro matrimonio. Las palabras de mi hijo se clavaban en mi pecho como cuchillos. Hace mucho tiempo que queríamos marcar nuestra distancia, continuó Diego, hablando como si estuviera leyendo un guión que Fernanda le escribió. Lo entiendo. Al fin logré articular esa respuesta con dignidad. Si eso es lo que ustedes desean, no volveré a molestarlos nunca. Al escucharme, Fernanda soltó un suspiro de alivio descarado. ¡Ay, qué bueno que lo toma con tanta madurez! Nos facilita las cosas. Hablaba como si acabara de cancelar un servicio de cable que ya no usaba. Y bueno, hablando de cosas prácticas, Fernanda miró a Diego con complicidad. De todas formas, ya no falta mucho para que recibamos la herencia. La herencia. Esa palabra me revolvió el estómago. No tiene sentido que nos forcemos a fingir cariño ahorita, ¿verdad? Fernanda seguía hablando con un descaro que daba escalofríos. Cero empatía, cero remordimiento. Sí, es lo mejor, asintió Diego sin atreverse a mirarme a los ojos. Al final de cuentas, el terreno y esta casa van a pasar a ser míos. La voz de Diego resonó en las paredes, dando por hecho algo que solo existía en su ambición. Nosotros sabemos bien que usted tiene sus buenas cuentas de ahorro, suegra. Fernanda me barrió con la mirada, calculando mi valor en pesos. Trabajó toda su vida en la inmobiliaria. Y luego está lo del seguro de mi suegro, ¿no? Parecía tener un inventario exacto de mi vida financiera. ¿En qué momento se habían sentado a hacer cuentas con mi dinero? Me imagino que su liquidación no fue nada despreciable, ¿cierto? Mantuve la boca cerrada y mi rostro inexpresivo. Por eso ya no queremos seguir con este teatrito. Tarde o temprano, cuando usted falte, todo eso será nuestro por ley. Ah, con que esa era la verdadera cara de la moneda. Todas las piezas del rompecabezas encajaron de golpe. Sus desprecios, sus humillaciones, su urgencia por alejarme. Todo era porque simplemente estaban contando los días para que yo me muriera. Me trataban como basura, pero babeaban por quedarse con mi dinero. Eran un par de buitres esperando su turno. Como usted todavía se ve aguantadora, yo le calculo unos 10 añitos más, dijo Fernanda, riéndose levemente de su propia crueldad. Aunque esperar 10 años se me hace una eternidad, la verdad. Soltó esa bofetada sin el más mínimo pudor. Como nosotros no podemos poner nuestra vida en pausa, preferimos dejar las cosas claras y pintar nuestra raya desde hoy. Cada una de sus palabras me desgarraba por dentro. Pero, por alguna razón, mis ojos estaban completamente secos. Diego no levantó la mirada ni una sola vez. Perdón, mamá, pero es lo mejor.
Murmuró eso para limpiar su propia culpa. Pero esa disculpa me dio más asco que tristeza. Me levanté lentamente de la silla, alisando mi falda. Ya no tenía a qué quedarme en esa casa. Lo he entendido perfectamente. Haré exactamente lo que me piden. Al decir esto, mi mente estaba fría como el hielo. La tristeza de la madre había muerto. Ahora solo quedaba la mujer que iba a defenderse. Mientras caminaba hacia la puerta principal, la voz burlona de Fernanda resonó a mis espaldas. «Que le vaya muy bien entonces. Cuídese mucho». Era el tono cínico de quien cree que acaba de ganar la partida. Le deseamos pura bendición en su vida. Por fuera usando palabras bonitas, pero por dentro destilando veneno. Subí a mi auto, cerré la puerta y encendí el motor. Mientras miraba la fachada de la casa por el retrovisor, murmuré para mí misma: «Haré exactamente lo que me pidieron». Mi voz sonó sorprendentemente firme. Las figuras de los dos, asomados por la ventana, se fueron quedando atrás. Seguramente en este momento estaban destapando una cerveza para celebrar, creyendo que me habían humillado y vencido. Pero qué equivocados estaban. No tenían la menor idea del infierno que acababan de desatar. Era el momento de usar cada gramo de inteligencia, contactos y experiencia que me dieron mis 69 años en este mundo. Me subestimaron, olvidando que fui una loba en el sector inmobiliario. Y muy pronto iban a llorar lágrimas de sangre por su error. Al llegar a mi casa, abrí la caja fuerte de mi estudio y saqué una tarjeta. Licenciado Alejandro Robles. Un peso pesado en el derecho inmobiliario que conocí en mis años dorados. A primera hora del lunes, estaba sentada frente al escritorio del licenciado Robles. «Doña Carmen, qué milagro, es un honor verla». «Licenciado, vine porque necesito que me ayude a hacer una limpia en mi vida». Le narré con puntos y comas la cena con mi hijo y mi nuera, y le dejé muy claro cuál era mi plan de ataque. El abogado me escuchaba en silencio, tomando notas con semblante serio. «Doña Carmen, desde el punto de vista legal, lo que quiere hacer es impecable». Esa confirmación me dio la fuerza que necesitaba. «Usted está en pleno uso de sus facultades mentales y es dueña absoluta de su patrimonio. Sus hijos no tienen ni voz ni voto mientras usted respire». «Así es. La ley mexicana es muy clara. Mientras yo viva, mis cosas son mías y de nadie más. Pero, con la confianza de tantos años, déjeme hacerle una pregunta personal». El abogado me miró fijamente. «¿De verdad tiene el corazón para llegar hasta las últimas consecuencias?» «Sí, licenciado. La decisión está tomada. Por mucha sangre que compartamos, nadie tiene el derecho de pisotear mi dignidad». El licenciado Robles asintió, cerrando su libreta con decisión. «Entendido. Entonces vamos a mover las piezas del tablero». Y fue entonces cuando el abogado puso sobre la mesa la mejor carta de todas. «Doña Carmen, repasando sus expedientes, me doy cuenta de que su hijo vive en una fantasía». «Así es. Yo siempre fui muy reservada con mis finanzas para que no se volvieran unos zánganos». «Vamos a revisar los datos duros», dijo el abogado sacando las carpetas del registro. «Primero, el terreno donde está construida la casa de su hijo. Las escrituras de ese terreno están a nombre de usted, doña Carmen». «Es correcto. Yo compré el lote hace años. Ese terreno hoy vale cerca de 8.800.000 pesos mexicanos por la plusvalía de la zona. Por otro lado, tenemos su casa de descanso allá en Valle de Bravo, escriturada a su nombre, con un valor de mercado de 3.300.000 pesos mexicanos. Ese rinconcito hermoso que construimos con mi difunto esposo. Además, su portafolio de inversiones tiene acciones por 5.500.000 pesos mexicanos y cuentas de liquidez por 2.200.000 pesos mexicanos». El abogado tecleó rápidamente en su calculadora. «Hablamos de un patrimonio total cercano a los 19.800.000 pesos mexicanos».
Ahora, veamos la cruda realidad de su hijo Diego. La construcción de la casa la hizo con un crédito hipotecario que él pidió. Sí, y tengo entendido que todavía debe como 15 años de pagos. Exacto. Su saldo deudor es de 1.650.000 pesos mexicanos. ¿Qué significa esto legalmente? Que el famoso "todo esto será mío" de su hijo es un castillo en el aire. La casa está clavada en tierra ajena. Si usted vende el terreno, él se queda con una deuda millonaria por una casa de la que lo pueden desalojar. El abogado sonrió con cierta ironía. Su hijo dio por sentado que, como usted es su mamá, el terreno ya era suyo por obra divina. Se creyeron muy listos, pero pecaron de ignorantes. Bien, doña Carmen, ¿cuál es la instrucción? Lo miré a los ojos y dicté sentencia. Liquídelo todo, licenciado. El terreno, la casa de Valle, las acciones. Que no quede nada a mi nombre. El abogado asintió con una chispa de admiración en los ojos. Procedemos hoy mismo. Ese terreno en la ciudad se vende como pan caliente a cualquier desarrolladora. La propiedad de Valle de Bravo me la quitan de las manos esta misma semana. Y las acciones las volvemos efectivo en cuestión de días. La maquinaria legal se había puesto en marcha. Por cierto, doña Carmen, me dijo, antes de despedirnos, una vez que venda su casa actual, ¿ya pensó dónde va a vivir? Para serle sincera, no. Todo esto fue muy de repente. Si me permite una sugerencia para esta nueva etapa de su vida, giró el monitor de su computadora hacia mí. Mire nada más esta belleza. En la pantalla brillaba un lujoso penthouse con terraza frente a las playas de Cancún, seguridad privada, amenidades de lujo y una vista al mar Caribe que quita el aliento. Usted se merece un paraíso así, doña Carmen. Al ver esa imagen sentí un nudo en la garganta, pero esta vez de felicidad pura. Despertar viendo el mar suena como el premio que me debía a mí misma. Mi voz tembló de emoción. Tengo un colega de muchísima confianza allá en Quintana Roo. Si me da luz verde, le pido que le consiga el mejor departamento disponible. Por favor, licenciado, cierre ese trato por mí. Una última cosa. ¿Considera prudente mandarle un aviso previo a su hijo? Negué con la cabeza, esbozando una pequeña sonrisa. Para nada. Ellos me exigieron que los borrara de mi vida. Yo soy una mujer de palabra, y les voy a cumplir el caprichito. Esa fue la estocada final. Iba a desaparecer del mapa, y me iba a llevar conmigo todo ese futuro de riqueza con el que ellos ya se estaban frotando las manos. En unos 30 días todo este asunto quedará liquidado, me aseguró el abogado. Ese será el día en que su hijo choque de frente contra la pared de su propia realidad. Al acompañarme a la puerta, el licenciado Robles me dijo suavemente: «Doña Carmen, váyase con la conciencia tranquila. Nadie está obligado a soportar maltratos, ni siquiera a nombre de la familia». Esas palabras fueron un bálsamo para mi alma lastimada. La cuenta regresiva para mi libertad frente al mar había comenzado. Pronto iba a respirar aire puro, lejos de la toxicidad de quienes no me supieron valorar. Un mes exacto después, todo estaba consumado. La mudanza fue rápida y sigilosa, como un fantasma. De mi antigua casa, solo empaqué mi ropa y algunos documentos. Muebles, fotos viejas, recuerdos polvorientos. Todo lo dejé ir. Mi nueva vida no necesitaba cargar con el peso del pasado. Abrí nuevas cuentas bancarias de alta privacidad. Cerré mi número de celular de toda la vida y compré un equipo nuevo. Pero antes de apagar el viejo teléfono para siempre, lo dejé encendido sobre la mesa de mi nuevo paraíso. Quería disfrutar del espectáculo final. El penthouse frente al mar Caribe era 100 veces más hermoso que en las fotos. Sentada en el balcón, sintiendo la brisa cálida y escuchando las olas, supe que finalmente había regresado a la vida.
Las gaviotas volaban en picada hacia el agua turquesa. Esa inmensidad azul era el reflejo de mi nueva libertad. Estaba desempacando una de las pocas cajas que llevé, cuando el viejo celular comenzó a vibrar escandalosamente. En la pantalla brillaba el nombre de Diego. Sonreí, le di un sorbo a mi café y dejé que sonara. A los 2 minutos entró otra llamada. Era Fernanda. Tampoco contesté. Era el día. La desarrolladora inmobiliaria que compró mi terreno seguramente ya les había mandado a los abogados para notificarles el desalojo. El teléfono parecía que iba a explotar. Diego, Fernanda. Diego otra vez. Números desconocidos de oficinas. El contador de llamadas perdidas subía sin parar. Yo, sentada en mi sofá blanco, veía la pantalla iluminarse. Mi corazón estaba blindado. No sentía ni un gramo de lástima. El buzón de voz empezó a recibir mensajes uno tras otro. Mamá, me acaba de llegar un documento de unos abogados. Dicen que son los nuevos dueños del terreno y que tenemos que desalojar. Es una pinche broma de mal gusto, ¿verdad? Llámame ahorita mismo, mamá, esto no tiene gracia. La voz de Diego trataba de sonar firme, pero el pánico ya se asomaba. Suegra, conteste el teléfono, por favor. Llegaron unos licenciados a la casa y están midiendo la entrada. ¿Qué está pasando? Tenemos que hablar como gente decente. El tono de superioridad de Fernanda se había esfumado por completo. Me llegó un mensaje de WhatsApp de mi abogado. Doña Carmen, su hijo y la esposa están bombardeando los teléfonos del despacho. Exigen que se cancele la venta y amenazan con demandar. ¿Sigo con la instrucción original? Le contesté al instante. Que demanden a quien quieran. Ignórelos por completo. Al amanecer del día siguiente, el teléfono seguía vibrando. Habían pasado la noche en vela llamando más de 80 veces. Mamá, fui corriendo al registro público de la propiedad. Es cierto, el terreno ya no es tuyo, se lo vendiste a una constructora. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Yo pagué la construcción de esta casa. Tengo una deuda con el banco. Me dejaste en la ruina, mamá. Diego gritaba y lloraba de impotencia en el buzón de voz. Claro, había despertado en su peor pesadilla. Su casa de lujo estaba construida sobre un terreno que ahora le pertenecía a un corporativo sin piedad. Suegra, por el amor de Dios, esto es un malentendido. Hablemos, se lo suplico. Yo sé que nos portamos mal, pero perdónenos. Fernanda ya estaba arrastrándose. La falsa amabilidad ahora era puro terror. El licenciado Robles me mandó el reporte del mediodía. Se presentaron en mis oficinas, doña Carmen. Hicieron un escándalo en recepción exigiendo hablar con usted. Les mostré los documentos notariales de que todo es 100% legal. Y cuando les informé que la casa de Valle de Bravo también se vendió, a la esposa casi le da un desmayo ahí mismo. Me reí en voz alta mientras leía el mensaje. Ese era el precio de su avaricia desmedida. Para el tercer día, ya iban más de 150 llamadas. Mamá, ya sé lo de Valle, ya sé lo de tus cuentas bancarias. Todo ese dinero, tus 19 millones, ¿te los llevaste? Mamá, estoy muerto. La constructora me exige que demuela mi casa o que les pague una renta millonaria por usar su suelo. Mamá, ayúdame, por favor. Eran ustedes los que querían que yo desapareciera para quedarse con mi dinero. ¿No es esto exactamente lo que querían? Suegra, se lo imploro de rodillas. Nos están cobrando 880,000 pesos mexicanos nomás por los puros gastos de demolición. No tenemos ese dinero. Nos vamos a ir a la calle. Conteste el teléfono, se lo ruego por la Virgencita. La voz de Fernanda estaba destrozada por el llanto histérico. Según los reportes de mi abogado, el panorama era un caos total. Fernanda hizo sus maletas, agarró al niño y se largó a casa de sus papás. El matrimonio estaba en pedazos.
Diego estaba desesperado buscando un cuartucho de azotea para rentar, ahogado por la deuda del banco por una casa que pronto sería reducida a escombros. Al 10º día, el teléfono marcó 300 llamadas perdidas. «Mamá, perdóname, me quedé sin nada». La voz de Diego era un susurro roto. «Mis suegros no me quieren ni ver. Fernanda me pidió el divorcio. Sálvame, mamá, te lo suplico». «Suegra, por lo menos piense en su nieto. Lo voy a tener que sacar del colegio privado. No le haga esto al niño, él la quiere mucho». Ahora sí usaban al niño, el mismo que me prohibían ver, para darme lástima. Esa misma tarde, tomé el viejo celular, le saqué el chip y lo rompí en dos. Lo tiré a la basura. Había terminado el espectáculo. Llamé a mi abogado desde mi número nuevo y seguro. «Licenciado, es hora del jaque mate. Mándeles mi último mensaje». «Con todo gusto, doña Carmen. ¿Qué les pongo en el escrito?» Aclaré mi garganta y dicté con voz firme. «Dígales que yo solo cumplí sus órdenes. Ellos me exigieron cortar toda relación y pintar nuestra raya. Que a partir de hoy asuman que soy una completa desconocida. Porque como ellos mismos dijeron, mi presencia solo les hacía el ambiente pesado». El abogado soltó una leve carcajada al otro lado de la línea. «Es usted una maestra, doña Carmen. Hoy mismo se los mando por paquetería». Al día siguiente, el licenciado me confirmó la entrega. El mensajero reportó que su hijo recibió el sobre en el trabajo. Leyó el papel, se dejó caer en una silla y se soltó a llorar frente a todos sus compañeros. Salí a la terraza de mi penthouse y me apoyé en el barandal de cristal. El aire del mar Caribe llenó mis pulmones. Nadie en este mundo sabía mi nuevo número, ni mi nueva dirección. La brisa acarició mi rostro mientras el atardecer pintaba el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Por primera vez en muchos años, lloré, pero de una profunda y absoluta paz. Mi nueva vida empezaba hoy, y esta fue mi gran revancha contra los que no supieron honrar a una madre. Han pasado 3 meses desde que llegué al paraíso. Mi rutina diaria es una bendición que saboreo minuto a minuto. Me levanto sin prisas, preparo un buen café de olla y me siento a ver cómo el sol ilumina las aguas cristalinas de Cancún. Atrás quedaron los días de desvelos, de angustias y de intentar complacer a malagradecidos. Mi mente y mi cuerpo sienten una vitalidad que no tenía desde mis 30. Con mi dinero seguro e invertido, me dedico a consentirme. Ya fui a recorrer los cenotes de Yucatán, me fui de compras a Miami y el próximo mes me embarco en un crucero por las islas griegas. Cosas que siempre pospuse por estar guardando dinero para el futuro de mi hijo. Ese futuro ya no me pertenece, y qué alivio se siente. También me inscribí en talleres de arte y cerámica fina. He conocido a mujeres maravillosas, viudas o divorciadas, que al igual que yo, decidieron que el último tramo de su vida iba a ser el mejor. «Carmen, tú siempre traes una luz increíble», me dijo una de mis nuevas amigas. «Ay, amiga, es que me quité una piedra de 100 kilos de la espalda», le contesté riendo. Muchas de ellas entienden lo que es el abandono de los hijos. Nos hemos convertido en una verdadera familia por elección, no por obligación. Las noticias de allá del norte me llegan de vez en cuando a través del abogado. Diego tocó fondo. Tuvo que ver cómo los tractores demolían la casa que tanto presumía. Se quedó con la tremenda deuda hipotecaria de 1,5 millones de pesos. Vive arrumbado en un cuarto de pensión, y la mitad de su sueldo se le va en pagarle al banco por una casa que ya ni siquiera existe. Fernanda lo dejó en la ruina y le exige una pensión alimenticia que él no puede pagar. Los papás de ella le cerraron las puertas de su casa a Diego de por vida. «Por tu culpa mi hija está pasando vergüenzas», le gritó el suegro la última vez que lo vio. Y tienen razón, todo fue por su arrogancia.
Creyeron que mi bondad de madre era estupidez. Jugaron a ser los dueños de mi destino y terminaron quemándose en su propio infierno. Esta dura lección me enseñó algo que quiero compartir con todas las mujeres de mi edad. El título de madre no es un contrato de esclavitud ni de abuso. Nos enseñaron que la mamá mexicana debe aguantar todo por sus hijos, que debemos tragarnos las lágrimas y los desprecios por mantener a la familia unida. Mentira. El amor filial exige respeto mutuo. Si un hijo te falta al respeto, te humilla y te ve con asco, tienes todo el derecho divino y legal de darle la espalda. No te dejes intimidar por la edad. No importa si tienes 60, 70 u 80 años. Tu dignidad vale oro y tu patrimonio es tuyo. Te costó sudor y lágrimas. No permitas que te entierren en vida por la avaricia de quienes no valoran tu esfuerzo. Cada atardecer, cuando veo el sol esconderse en el mar del Caribe, agradezco haber tenido el valor de decir, «Basta». Soy libre como esas gaviotas que cruzan el cielo inmenso. Y te aseguro que soltar lo que te lastima es la mejor herencia que te puedes dejar a ti misma. Sinceramente, la educación de mi suegra es de otro nivel. El instante en que esa frase salió de la boca de mi propio hijo, se me quedó grabado con fuego. Lo recuerdo con una claridad que todavía me da escalofríos. Estábamos en el salón privado de un exclusivísimo restaurante de Polanco, en la Ciudad de México. Era la fastuosa cena para celebrar su 10º aniversario de bodas. Un evento lleno de pretensiones donde se congregaron unas 50 personas, entre familiares de dinero, amigos snobs y altos ejecutivos de su empresa. Yo estaba relegada en una de las mesas del rincón, casi en penumbras, observando en silencio la arrogancia con la que mi hijo y su esposa se lucían. Llegó la hora de los brindis y mi hijo se puso de pie, copa en mano. Comenzó a derramar un mar de alabanzas y agradecimientos hacia su suegra. Y, cuando por compromiso tuvo que mencionarme a mí, soltó el golpe. Digo, mi mamá hace lo que puede, pero pues no tiene la misma clase. La otra vez mi suegra nos trajo un tinto de reserva desde España, carísimo por cierto, y mi mamá nos llegó con un frasquito de mermelada de guayaba que hizo en su cocina. Con todo respeto, a veces sí me da penita ajena. Lo dijo por el micrófono, riéndose de su propia gracia frente a todos. El silencio incómodo inundó el salón, y las miradas de lástima me apuntaron como cuchillos. Incluso escuché las risitas burlonas de las amigas de mi nuera en la mesa principal. En ese exacto segundo, sentí cómo se fracturaba definitivamente el amor por mi hijo. Después de 35 años de haberme roto el lomo trabajando exclusivamente para él. Mi nombre es Elena López. A mis 67 años, soy una mujer que conoce muy bien el valor del trabajo duro. Hace 30 años enviudé trágicamente. En ese entonces, mi hijo Carlos era apenas un niño de 7 años. Me partí el alma, siendo padre y madre a la vez. Me levantaba a las 4 de la mañana para dejarle comida hecha. Doblaba turnos trabajando de sol a sol para que a él nunca le faltara un zapato nuevo. Yo podía andar con la misma ropa desteñida por años, pero la educación de mi hijo siempre se pagó en las mejores escuelas. Pagarle hasta la maestría en una de las universidades privadas más caras del país me costó alrededor de 1.320.000 pesos mexicanos. Le financié gran parte de la boda elegante que su esposa exigía, y yo fui quien puso de contado el dinero para la residencia en la que viven. Hablamos de más de 2.750.000 pesos mexicanos en puro apoyo inicial. Sacrifiqué mi juventud y mi vanidad para asegurar el estatus de mi hijo. Ante la familia política, yo mantenía un perfil muy bajo. Les dije que trabajaba como valuadora de cháchara en bazares de antigüedades. A los oídos de Carlos, eso sonaba a un trabajo de gente pobre y sin aspiraciones. Por otro lado,
La familia de Sofía, mi nuera, era de los que tienen abolengo. Su madre es la clásica señora de las lomas, estirada, envuelta en marcas europeas y que no sale de sus torneos de canasta y viajes al extranjero. Para mi hijo, ciego por las apariencias, su suegra era una diosa y yo, un estorbo. El desprecio empezó de manera sutil y clasista. «Ay, suegra, fíjese que mi mamá nos regaló otra vajilla importada». Era el veneno disfrazado de comentario casual de Sofía. Pero las comparaciones fueron escalando y volviéndose hirientes. Una vez al mes hacíamos la comida familiar de domingo. Sofía le daba un bocado al mole de olla que yo preparaba con tanto cariño y torcía la boca. Está rico, suegra, pero fíjese que la alta cocina de mi mamá es insuperable. Como ella estudió en Francia, tiene un paladar súper refinado. Su comida es más pueblerina, por así decirlo. No están en el mismo nivel. Pueblerina. Esa palabrita despectiva me dio un pinchazo en el orgullo. Pero me tragué el coraje, sonreí con educación y le contesté: «Mira qué bien. A ver qué día me pasa sus recetas de París». En el fondo, mi corazón de madre se llenaba de decepción, pero todo lo aguantaba por no ser la suegra problemática. Para los 7 años de mi nieta Lucía, le tejí un hermoso suéter a mano. Puntada tras puntada, invertí semanas robándole horas al sueño para terminarlo. Pero el regalo que hizo gritar de alegría a la niña fue el iPad de última generación que le llevó la suegra millonaria. «¡Guau! Eres la mejor abuela del mundo». Lucía brincaba de felicidad, mientras mi suéter tejido quedaba aplastado en una esquina del sillón. «Mamá, la neta, ¿no podrías echarle un poquito más de ganas a los regalos? A los niños de ahora no les interesan esas cosas tejidas. Se ven renacas». Las palabras crueles de Carlos me dejaron helada. Mi propio hijo llamándole naco a mi esfuerzo. Carlos es gerente de ventas en Soluciones Azteca, una inmobiliaria de lujo. Es el típico godínez aspiracional que vive endeudado para aparentar riqueza. Se muere de miedo de que sus clientes o jefes descubran su origen humilde. «Mamá, entiende, yo me muevo en el sector inmobiliario high-end. Conozco el valor de las cosas, el buen gusto. Tú, pues, tú estás acostumbrada a la fayuca, no lo vas a entender». Me miraba por encima del hombro, como si él fuera un duque y yo su sirvienta. No pasó mucho tiempo para que el desprecio se volviera humillación abierta. Si yo intentaba opinar sobre los berrinches de mi nieta, me callaban en seco. «Ay, suegra, sus ideas de crianza ya están superoxidadas», me cortaba Sofía. «Mi mamá tiene 2 diplomados en psicología infantil. Mejor le hacemos caso a ella. Con su mentalidad de chancla y castigo de la vieja guardia, solo va a traumar a la niña». Mentalidad de la vieja guardia. Despreciaban toda mi experiencia de vida como si fuera ignorancia pura. Un día, los invité a desayunar a un restaurante muy bonito. Le estaba enseñando amablemente a mi nieta a no jugar con los cubiertos. Sofía se inclinó sobre la mesa y me habló en un tono bajito pero venenoso. «Suegra, con el debido respeto, ¿no podría arreglarse un poquito mejor cuando salimos? La verdad, la gente se nos queda viendo feo y me da muchísima pena andar con usted». Desentonamos horrible. Que le daba pena andar conmigo. Que la mujer que vive en la casa que yo pagué me escupiera eso en la cara. La vergüenza me calentó las mejillas, pero no abrí la boca. Solo agaché la cabeza y me enfoqué en mi plato. Y luego venían los descarados chantajes de dinero. «Mamá, mi suegra se lució y nos va a pagar las vacaciones a Disney. La neta, tú también deberías ponerte guapa y aflojar un poco más. Nosotros tenemos que mantener un nivel de vida y la colegiatura de Lucía está carísima». Que aflojara más dinero.
Yo les había inyectado más de 2.750.000 pesos mexicanos de mi bolsa. ¿Qué querían? ¿Que me sacara la sangre para venderla? ¿Qué? ¿A poco puras penas sacas para tragar en tu bazar, mamá? Algo debes tener guardado en el banco. No te hagas. La ambición y el descaro de Carlos ya no tenían límite ni vergüenza. En las fotos familiares, yo misma me ponía hasta atrás para no estorbar. Y Sofía se encargaba de recalcarlo con su tonito insufrible. Sí, suegra, hágase un pasito para atrás. Para el Instagram voy a subir donde salimos nomás con mi mamá. Se ve más aesthetic, ya sabe, usted rompe un poquito la paleta de colores. Rompía su paleta de colores. Mi mera existencia arruinaba su perfecta vida de plástico. Y el colmo. A mi nieta Lucía me la racionaron como si fuera medicina. Con que vengas una vez al mes está perfecto, mamá. Mi suegra viene casi diario a verla. Aparte, cuando tú llegas la casa se siente tensa, como que traes mala vibra. Lucía se divierte más con los regalos que le trae su otra abuela, que traía mala vibra, cuando la niña era la única que corría a abrazarme con amor puro. El descaro llegó a su punto máximo cuando un día perdí mis lentes en su casa. Híjole, suegra, ¿no le estará dando demencia senil? ¡Qué bárbaro! Carlos, te lo dije, ya hay que ir buscando folletos de algún asilo decente. Sofía no lo decía por preocupación, lo decía con repulsión. Me trataban como a un trapo viejo que ya querían tirar a la basura. Y Carlos, el gran hijo del año, remató la jugada. Mamá, de verdad no opines de negocios. Yo soy el máster inmobiliario. Esta casa, mis inversiones, mi portafolio, todo lo manejo a nivel ejecutivo. Tú eres una ignorante total en estos temas, zapatero a tus zapatos. Y la frase que rompió el último hilo de paciencia. Te soy bien franco, mamá. La familia fluye mucho mejor cuando no estás. Viene mi suegra y todo es risas, vino y pláticas de nivel. Vienes tú y todo es pesado. Es desgastante tener que bajarnos a tu nivel para platicar. Que estaban mejor si yo no existía. Esa fue la recompensa por gastarme las rodillas para hacerlo un hombre de bien. Mi corazón se congeló. El amor incondicional se apagó de golpe, y en su lugar nació una determinación de hierro. Y entonces llegó la famosa cena del 10º aniversario. El escenario perfecto para mi venganza. El restaurante era de esos donde necesitas reservación con meses de anticipación. Todo era cristal, luces bajas y meseros de guante blanco. Me acomodaron en la mesa del fondo, junto a la puerta de la cocina. En el centro del salón, la madre de Sofía brillaba como un árbol de Navidad. Vestido de seda, joyas ostentosas y la atención de todos los lambiscones del trabajo de Carlos. Yo traía un sastre negro muy pulcro pero sencillo, de hace varias temporadas. Al pasar junto a mí, vi cómo Sofía me barría con la mirada y le susurraba algo a su mamá. Ambas se taparon la boca para disimular su burla. La cena fluyó entre copas de vino carísimo y platillos diminutos de autor. En mi mesa, los compañeros de oficina de Carlos me ignoraban olímpicamente. En la mesa de honor, las carcajadas no paraban. Y bueno, cuando estuvimos en Florencia, el arte renacentista me dejó sin palabras. La suegra relataba sus viajes con aires de grandeza, maravillando a su público. Yo no decía nada. Mi vida no era de viajes a Europa. Mi vida fue partirme la espalda por el ingrato que hoy me escondía en un rincón. Llegó la ronda de los brindis. Carlos agarró el micrófono, ajustándose el saco de marca. El salón guardó silencio para escuchar al exitoso gerente. Yo, como una tonta, aún guardaba una pizca de esperanza de que reconociera mi sacrificio. Primero que nada, un aplauso para la mujer que hizo todo esto posible, mi suegra. La voz de Carlos retumbó, seguida de una ovación de los invitados. Mi suegra es un faro de elegancia, de apoyo incondicional.
nos ha dado mundo, nos ha dado clase y nos ha apoyado económicamente a otro nivel. Para mí, ella es la madre que siempre quise tener. El aplauso fue ensordecedor. La mujer se levantó, lanzó besos al aire y abrazó a mi hijo. 5 minutos enteros dedicados a alabar el dinero y los contactos de su suegra. Y de pronto se acordó de mí. Ah, y claro, también le agradezco a la señora que me dio la vida, mi mamá. Un silencio incómodo, un par de aplausitos flojos. Pero Carlos, ya entonado por el alcohol y su propia estupidez, decidió cavar su tumba. Digo con todo respeto, a veces es complicado. El salón se tensó. El aire se podía cortar con un cuchillo. Porque, pues, sinceramente, la educación de mi suegra es de otro nivel. Tiene clase, tiene mundo, tiene contactos de la alta. Mi suegra regala vinos de 5.000 pesos la botella. Y mi jefa, pues, nos trae mermeladas hechas en su estufa que, la verdad, me da penita presumir. La risa ahogada de Sofía y sus amigas resonó claramente. Cada risita era una bofetada directa a mi dignidad. Yo soy un máster en bienes raíces. Sé distinguir el alto valor. Y, honestamente, los gustos de mi mamá me avergüenzan un poco frente a mis socios. Me avergüenzan. Delante de sus jefes y colegas, su propia madre era motivo de burla pública. Las pláticas de mi suegra son de arte, de cultura global. Mi mamá se arranca a contar sus historias de cuando era pobre y... la neta, qué hueva. Yo me ando durmiendo cada que abre la boca. Qué hueva. Toda mi vida de sacrificios y lucha, reducida a una molestia aburrida. La incomodidad en las mesas aledañas era evidente. Los compañeros de trabajo se miraban los zapatos, sabiendo que el tipo estaba cruzando la línea. Pero a Carlos no le importó. El ego lo tenía cegado. Pero bueno, ojalá mi madre aprenda un poquito de la elegancia de mi suegra y ya le eche más ganitas a la vida para no desentonar tanto. El brindis terminó. Yo levanté la vista y miré fijamente a mi hijo. No había lágrimas en mis ojos, no había tristeza, solo había un desprecio absoluto y calculador. 35 años de amor de madre se murieron en ese restaurante de Polanco. Me puse de pie sin hacer ruido, tomé mi bolso y caminé hacia la salida. Nadie me detuvo, nadie me habló. Salí a la avenida Reforma. El aire frío de la noche chocó contra mi rostro. Levanté la mano, me subí al primer taxi libre y di la dirección de mi casa. Mirando las luces de la capital pasar rápidamente, tomé la decisión más fría de mi vida. La etapa de la madre mártir había terminado. Ahora iban a conocer a doña Elena, la mujer de negocios. Ese pedante que se inflaba el pecho diciendo que era el máster en bienes raíces, era tan ignorante que ni siquiera sabía quién era el verdadero dueño del techo donde dormía. No sabía quién era verdaderamente la mujer a la que acababa de humillar. Y, sobre todo, no sabía que jugar con fuego te deja en cenizas. Sonreí en la oscuridad del taxi. Mañana por la mañana, la vida perfecta de mi hijo iba a volar en 1000 pedazos. Llegué a mi casa, serví una copa de agua y fui directo a mi estudio. Detrás del librero grande, abrí la puerta de mi caja fuerte empotrada. Adentro estaban los secretos que el tonto de mi hijo jamás se dignó a averiguar. Saqué el primer folder grueso, la casa de lujo donde viven él y Sofía. ¿Tú creías que las escrituras estaban a tu nombre, Carlos? Pues te equivocas. Las escrituras en el registro público están a mi nombre. Los 5.500.000 pesos mexicanos salieron de mis cuentas y la propiedad es 100% mía. Lo que yo te hice firmar aquel día, creyendo tú que eran los papeles de propiedad, fue un simple contrato de comodato, un mero permiso gratuito para que vivieras ahí. Como te pasé el montón de hojas y te dio flojera leerlas por andar en el celular,
Nunca te diste cuenta de que eres un vil arrimado en mi propiedad. El gran tiburón inmobiliario que no sabe ni leer un contrato. Me burlé en voz alta mientras revisaba los sellos del notario. Luego saqué mis libretas bancarias. Ahí estaban las evidencias de los depósitos automáticos mensuales a la cuenta de Carlos. Inyecciones de 22,000 pesos mexicanos mensuales que le estuve dando durante 5 años. Carlos, en su infinita arrogancia, le presumía a Sofía que esos eran bonos de productividad. Pobre diablo. Su sueldo real como gerente no pasa de los 41,000 pesos al mes. Con mi dinero, él fingía ganar cerca de 60,000 mensuales para sostener el estilo de vida de su princesita. Pero la joya de la corona estaba en el tercer documento, mi cartera privada de clientes VIP, el secreto mejor guardado de doña Elena, valuadora de cháchara, mis polainas. Soy una de las curadoras y valuadoras de arte virreinal y prehispánico más exclusivas de todo México. Trabajo bajo confidencialidad para las familias más ricas de Monterrey, Guadalajara y la capital. Mis honorarios superan holgadamente los 2,200,000 pesos mexicanos al año. Mi patrimonio personal rebasa los 11 millones de pesos mexicanos líquidos. Muchos de estos millonarios que coleccionan arte también compran edificios y residencias. Fui yo, moviendo mis hilos en la sombra, la que les pidió que cerraran tratos con el muchacho este de la inmobiliaria. El 30% de las ventas millonarias por las que Carlos se colgaba las medallas en su empresa fueron puros favores que me debían a mí los verdaderos dueños del dinero. Tomé mi celular. Eran las 11 de la noche, pero mi abogado siempre atiende. Licenciado Mendoza, buenas noches. Soy Elena López. Doña Elena, qué milagro, a la orden. Llegó el momento, licenciado. Ejecutamos la cancelación del comodato y quiero la orden de desalojo para mañana mismo. Con todo el rigor de la ley, señora. A primera hora mando al actuario. Colgué y marqué directamente al celular del director general de la inmobiliaria azteca. Don Roberto, qué pena la hora. Habla Elena, la valuadora de arte. Maestra Elena, no hay cuidado, dígame. Fíjese que le voy a retirar la concesión de la casa que ocupan ahí en Lomas. Y le pido de favor que dé de baja mi cuenta y la de mis referidos con su gerente Carlos. Hubo un silencio. Don Roberto era un hombre de negocios y entendió rápido. Fuerte la decisión, maestra, pero su palabra es ley. Mañana mismo procedo. Por último, le mandé un mensaje a los 3 coleccionistas más grandes de la firma. Queridos amigos, por cuestiones éticas, retiro mi aval personal sobre las operaciones con Soluciones Azteca. Les sugiero congelar cuentas. Todos contestaron en menos de 10 minutos confirmando que retirarían sus inversiones. Terminé de hundir a mi hijo desde la comodidad de mi escritorio. Eran casi las 2 de la mañana. Me serví otra copa de agua y le escribí una carta a mano a Lucía, mi adorada nieta. Lucía, mi niña hermosa, la abuela siempre te va a proteger de las tormentas. El fondo educativo que le abrí en el banco es intocable para sus padres. Tendrá pagada la universidad que ella escoja, sin que esos 2 zánganos puedan ver un peso. Miré la foto de Carlos en su graduación, tan sonriente, tan lleno de promesas. Lástima que te convertiste en esto, le dije al portarretrato. Lo agarré y lo tiré a la basura junto con todas sus otras fotos. Al salir el sol, el castillo de cristal de mi hijo se iba a hacer añicos. El karma estaba a punto de servirle un desayuno muy amargo. A las 8 de la mañana del día siguiente, yo estaba desayunando pan francés en el balcón de mi verdadero hogar, un lujoso departamento en la zona de Santa Fe. El celular sonó. Era el licenciado Mendoza. Doña Elena, operativo completado.
El actuario ya entregó la notificación de desalojo. Tiene 30 días para sacar sus chivas o entra la fuerza pública. Excelente trabajo, licenciado. Me informan que el muchacho se puso pálido. Casi se infarta en la puerta. A los 10 minutos, me llegó el correo de mi banco confirmando que las transferencias mensuales de 22.000 pesos habían sido canceladas definitivamente. A las 9:30, mi celular empezó a vibrar como loco. Era Carlos. Dejé que sonara mientras me servía más café. 1, 2, 5, 15 llamadas perdidas en menos de 40 minutos. Revisé el buzón de voz y le di play. El primer mensaje era pura negación histérica. Mamá, ¿qué chingados está pasando? Llegó un actuario con unos papeles diciendo que tú eres la dueña de la casa y que me estás corriendo a la calle en 30 días. Dime que es una broma pesada. Por favor, contéstame el teléfono, jefa. El segundo mensaje estaba empapado de pánico laboral. Mamá, se armó un desmadre nivel Dios en la empresa. Todos mis clientes VIP, los de las cuentas maestras, cancelaron todo de trancazo. El director me acaba de dar una arrastrada y me avisó que me quita la gerencia. Me van a regresar a ventas de mostrador. Mamá, dime que tú no tuviste nada que ver. Contesta. Tercer mensaje. Ya le había caído el 20 de su sueldo real. Mamá, me acaban de mandar correo del banco, que se suspendieron los depósitos de los 22.000 pesos. No mames. ¿Todo este tiempo fuiste tú? ¿No eran bonos de la empresa? Mamá, estoy sudando frío, te lo suplico. Ayúdame a entender esto. Y el cuarto mensaje era el sonido de un hombre quebrado. Mamá, ¿qué voy a hacer? Se me cayó la vida a pedazos. Me corres de la casa. Mi carrera está arruinada. No tengo mi sueldo completo. Le llamé a mi suegra chillando para que nos prestara y me mandó por un tubo. Mamá, por favor, sálvame. Borré los audios con una frialdad que hasta a mí me sorprendió. Al mediodía, empezó el bombardeo de Sofía. Suegra, por la Virgen Santísima conteste. Yo no sabía nada de esto. Carlos me engañó. Me dijo que él era el dueño de todo y que ganaba un dineral. Fui una víctima de sus mentiras, por favor hable conmigo. Un par de horas después, otra vez Sofía, llorando a gritos. Suegra, nos vamos a quedar en la calle. Mi mamá dijo que ella no tiene liquidez para mantenernos. No tenemos ahorros. Todo nos lo gastamos en las tarjetas. Usted no puede hacernos esto. Tenga piedad. Yo me recliné en mi silla de diseñador, mirando el horizonte de los rascacielos. La justicia divina trabaja de formas muy misteriosas, pero cuando pega, pega con todo. A eso de las 3 de la tarde, el interfón de mi edificio de máxima seguridad sonó. El guardia me avisó que un tal Carlos López estaba suplicando subir. Déjelo pasar, pero que suba escoltado por un guardia, ordené. Al abrir la pesada puerta de madera fina de mi departamento, Carlos se quedó petrificado en el umbral. Venía sudado, con los ojos hinchados de tanto llorar, el nudo de la corbata deshecho, un vagabundo con traje de diseñador. «Pásale», le dije secamente. Carlos entró arrastrando los pies y miró a su alrededor con la boca abierta. Mármol en los pisos, arte sacro original en las paredes, muebles italianos. «Mamá, ¿qué es todo esto? ¿Tú vives aquí? Toma asiento», le ordené señalando un sillón de piel. Se desplomó como un costal de papas. «Mamá, por Dios, explícame. Dime que todo esto es una pesadilla». Lo miré con asco y le solté la bomba atómica en la cara. «Es la realidad, hijito. La realidad que yo te construí y que hoy decidí destruirte. Para empezar, la casita de las lomas. ¿Pensabas que las escrituras estaban a tu nombre por tu linda cara? Pues no. Yo puse los 5,5 millones y la escrituré a mi nombre. Lo que yo te pasé a firmar, escondido entre muchos papeles, fue un comodato.
un pinche permiso para que vivieras de gratis en Neme y propiedad. Pero como eres tan ignorante y te dio flojera leer, te creíste el dueño del mundo. Carlos se agarró la cara, ahogando un grito. «¡No manches! ¿Me hiciste una trampa legal? Te protegí de ti mismo. Pero hoy te quito el privilegio. Segundo golpe. Tus flamantes clientes VIP, la colección Garza, la Fundación Rivera. Todos son mis clientes». «¿De qué hablas? ¿Tus clientes del bazar?» «Trabajo para los coleccionistas más ricos de México como curadora de arte de alta gama. Mis honorarios no bajan de 2 millones al año. Yo era la que les marcaba por teléfono para decirles: cómprenle el departamentito a mi hijo para que gane su comisión. Eras un simple títere de mis influencias». Carlos negaba con la cabeza, pálido, a punto de vomitar. «Y tercero, los 22,000 pesitos al mes que te hacían sentir el gran proveedor. Yo te los depositaba. Sin mí, eres un oficinista mediocre que no saca ni 40,000 pesos al mes. No te alcanza ni para pagar el mantenimiento del club de Sofía. Ah, y hablando de tu suegra adorada, la de la mucha clase, le di una llamadita. Le dije que ya sabíamos que anda hasta el cuello de deudas, que esos viajes a Europa los debe en American Express a 48 meses. Por eso los mandó a volar cuando le pidieron dinero. Están igual de quebrados que tú». Carlos se resbaló del sillón y se hincó frente a mí en la alfombra. «Jefa, mamá, perdóname. Te beso los pies si quieres. Fui un hocicón, un pendejo, un malagradecido. Te lo juro por la vida de mi hija que ayer andaba borracho, no sabía lo que decía». Me levanté, alejándome de él con repugnancia. «Agarraste el micrófono frente a todos tus jefes para decir que yo te daba vergüenza, que mis regalos hechos con amor eran nacos. Presumiste ser el gran máster en bienes raíces y no sabías que dormías en mi casa. Mamá, te lo suplico, no me regreses a ventas de mostrador. Sofía ya me aventó las maletas y se largó con la niña. Me dejaste en la calle y sin familia. Yo no te dejé sin familia. Tú vendiste a tu madre por quedar bien con un montón de snobs. El nivel de tu soberbia fue directamente proporcional al tamaño de tu caída». Caminé hacia la puerta y la abrí de par en par. «Tú te avergonzabas de mi mermelada casera. Pues ahora a ver qué comes, porque yo ya te cerré la cocina. Lárgate de mi casa, y si vuelves a molestarme, te meto una orden de restricción». Carlos se levantó temblando, arrastrando los pies hacia la salida. Se detuvo en el marco de la puerta, mirándome con ojos de perro apaleado. «Mamá, ¿de verdad vas a dejar que me hunda? Si tan fregonazo eres para los negocios, levántate tú solo. Ahí te encargo que presumas tu clase viviendo en un cuartucho rentado». Le cerré la puerta en la cara. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo. Fui a la cocina, me serví una copa de ese vino carísimo que tanto alababa y brindé mirando a la ciudad. Había cerrado el changarro de la madre abnegada. Ahora solo importaba Elena. Han pasado 3 meses desde la caída del falso rey. Mi vida ahora es una verdadera obra de arte. Me levanto cuando me da la gana, sin preocuparme por depositarle a vividores. La semana pasada me buscaron de la Secretaría de Cultura para certificar unas piezas prehispánicas invaluables. Ese es el calibre de mi nombre. Ese es el prestigio de doña Elena. Viajé a Madrid, me hospedé en un hotel de 5 estrellas y di una plática magistral frente a expertos internacionales. El sueño que pospuse por parir y criar a un ingrato, por fin me lo cumplí a mí misma. Las historias de la desgracia de Carlos corren rápido en la ciudad. En la inmobiliaria lo trataron como a un apestado y lo mandaron a vender bodegas a las orillas de la ciudad. Obviamente, lo sacaron de la residencia. Me dijeron que ahora renta un departamentito feo por Tacubaya, que apenas si le alcanza para mal comer. Sofía, al ver que el cajero automático se quedó sin fondos, se esfumó.
Se regresó con su mamá, la elegante, y ya le metió la demanda de divorcio. Las dos andan vendiendo sus bolsas Louis Vuitton de segunda mano en Internet para poder pagar los despachos de abogados. Es el fin más patético que pudieron tener, y se lo ganaron a pulso. Mi único tesoro en todo este muladar es mi nieta Lucía. Sigo viéndola una vez al mes. Es una regla inquebrantable. La recojo en mi camioneta blindada y nos vamos a comer helado. Abuelita, mi papá dice que por tu culpa somos pobres ahora. Me soltó un día la niña con inocencia. Yo suspiré, le limpié el helado de la barbilla y le dije: no, mi amor, la gente se hace pobre cuando se olvida de ser agradecida. El orgullo y la presunción salen carísimos. Nunca lo olvides. ¿Tú ya no lo quieres, abuela? Lo quise con mi vida entera, pero aprendí a quererme más a mí misma. Y cuando crezcas, quiero que seas una mujer que jamás deje que nadie la humille. La niña me abrazó fuerte, y yo supe que su futuro estaba a salvo conmigo. El buzón de mi teléfono sigue recibiendo los ruegos de Carlos. Jefa, no tengo ni para tragar. Mi sueldo se va en las tarjetas. Dame una oportunidad, ponme a lavar tus carros, lo que sea. Pero no pienso ceder ni un milímetro. La paz que tengo ahora no tiene precio. Mi hijo juzgó el éxito por las marcas de ropa y los vinos de importación. Se avergonzó de la mujer de manos maltratadas que le construyó su vida de oro. Se sintió el gran señor menospreciando a quien le pagó hasta la risa, pues hoy está pagando la factura con intereses moratorios. A ti que estás leyendo o escuchando esto, si estás en una casa donde tus hijos, tu esposo o tu familia política te hacen sentir chiquita, si se burlan de tu ropa, de tus gustos, de tu origen humilde, si no reconocen que tú te partiste el alma para que ellos comieran caliente, quítate la venda de los ojos y pon un límite de hierro. La dignidad no se negocia y el respeto no se mendiga. No te hagas menos para que un malagradecido brille. Guárdate tu dinero, protege tu patrimonio y disfruta los años que te quedan. Porque el karma es muy paciente, pero cuando cobra, no deja ni para el pasaje. Yo, hoy, soy la dueña absoluta de mi destino. Y ese es el mayor éxito que una mujer se puede regalar. Si esta historia te hizo hervir la sangre pero te encantó el final, suscríbete al canal. Y déjame en los comentarios, ¿tú qué hubieras hecho en mi lugar?